El estruendo todavía resonaba en su cabeza cuando la puerta del restaurante se cerró de golpe detrás de ella. Pero nadie allí dentro había notado cómo la frase de su marido había partido su vida en dos. Nadie, excepto ella, porque cuando escuchó aquellas palabras, pronunciadas con una sonrisa burlona frente a 20 colegas, entendió que acababa de quedarse sola en el mundo. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Marina Latorre no lloró. No lo hizo ni cuando sintió que la sangre le abandonaba las manos, ni cuando el aire se volvió demasiado denso para respirar, ni cuando las risas suaves alrededor de la mesa confirmaron que todos habían oído la humillación. Su esposo, Esteban Rivas, socio del bufete donde ambos trabajaban, acababa de decir públicamente que ella era una mujer incapaz de amar porque solo sabía trabajar. Un comentario supuestamente gracioso, acompañado por la mirada cómplice de su joven pasante, una chica de 22 años que llevaba semanas tratando de hacerse notar. Pero lo que nadie vio fue el silencio que siguió dentro de Marina, un silencio profundo, como un pozo sin fondo. Esa noche, al llegar a casa, Esteban no se molestó en disimular. Le dijo, con una sinceridad cruel, que había encontrado a alguien más ligera, menos complicada. Marina no respondió. No preguntó nombres, no suplicó explicaciones. Cuando él le anunció que pediría el divorcio, simplemente se apartó para dejarlo pasar hacia el dormitorio, como si ya no fuera un espacio compartido, sino una estación de tránsito. Los días siguientes fueron un desfile de miradas ajenas. En el bufete, algunos la observaban con lástima, otros con una piedad arrogante. Esteban, en cambio, se mostraba radiante. Pasó apenas una semana antes de que apareciera de la mano con la pasante, ahora convertida oficialmente en su nueva pareja, desfilando por los pasillos, como si los dos hubieran protagonizado una victoria moral. Marina no lloró tampoco ese día. Firmó los papeles del divorcio sin levantar la vista. Ni un reproche, ni un temblor en la voz. Solo su firma, silenciosa, limpia, definitiva. Y ese silencio se convirtió en su marca. Unos pensaban que estaba destruida. Otros, que estaba reprimiendo el estallido. Muchos susurraban que, por dentro debía estar muerta. Pero ninguno entendía que Marina había elegido callar no porque estuviera rota, sino porque estaba pensando, analizando, observando y, sobre todo, respirando sin dejar que nadie dictara el ritmo de su dolor. Las noches eran largas. Más de una vez despertó con el impulso de revisar las redes sociales de Esteban, de buscar pruebas, de torturarse con detalles insignificantes. Pero no lo hizo. En su lugar, se levantó, encendió una lámpara, abrió una libreta en blanco y comenzó a escribir. Si me quedo aquí, me hundo. Si callo, me escucho. A partir de esa frase, su vida cambió de eje. Empezó a levantarse a las 6 de la mañana para correr en el parque. Al principio duraba 10 minutos antes de quedarse sin aire. 2 semanas después, ya corría media hora sin detenerse. Después vinieron los cambios pequeños pero contundentes. Cortó su cabello, renovó su armario, dejó de vestir únicamente ropa gris. Compró un par de zapatos rojos que nunca habría imaginado ponerse para ir a trabajar. Se inscribió en un curso de Derecho Digital, un área que siempre le había atraído, pero que había pospuesto, porque a Esteban le parecía una moda pasajera. Ese mismo mes, recibió una oferta de un bufete más moderno, más ambicioso, que valoraba su capacidad analítica. Aceptó sin dudarlo. Su entorno empezó a notar la transformación antes que ella misma. Una colega del nuevo bufete le dijo un día: «Parece que respiras diferente». Y sí, era verdad. Respiraba. Por primera vez en años. Pero aunque avanzaba, las cicatrices seguían ahí. A veces, cuando llegaba a casa por la noche, aún sentía el eco de aquella cena maldita. Veía flashes, la sonrisa de Esteban,
las miradas furtivas de algunos compañeros, el gesto triunfal de la pasante. Y sin embargo, cada una de esas imágenes se iba apagando poco a poco, reemplazada por algo más firme. La sensación de que su silencio estaba construyendo una nueva versión de sí misma. Pasaron los meses y Marina volvió a ocupar espacios que antes sentía ajenos. Recuperó sus hobbies: la fotografía, la lectura, las tardes tranquilas en cafeterías donde podía observar a la gente sin prisa. Y lo más importante, recuperó la relación consigo misma. Ya no era una sombra, ni la esposa perfecta, ni la profesional impecable que debía demostrar constantemente su valor. Era simplemente ella, imperfecta, humana, real. Mientras tanto, Esteban parecía convencido de que ella estaba destruida. No había entendido nada. En su mente, Marina era la mujer que él había moldeado a su conveniencia: ordenada, silenciosa, previsiblemente seria. Jamás imaginó que dentro de ese silencio hubiera un terreno fértil a punto de florecer. Un lunes por la mañana, mientras Marina revisaba documentos en su nueva oficina, una sala luminosa con ventanales que daban a la avenida principal, recibió un correo que marcaría el siguiente capítulo de su vida. Era una invitación a una conferencia internacional sobre tecnología y derecho digital, donde su bufete quería que participara como ponente. Marina se quedó mirando la pantalla unos largos segundos. Ella, invitada a hablar. A ella, la misma mujer a la que su exmarido había acusado de ser incapaz de equilibrar vida y trabajo. Aceptó la invitación sin dudar. Y ese paso, que parecía profesional, sería la puerta hacia una transformación aún más profunda. Aún así, mientras se preparaba, una parte de su pasado aún le dolía. No tanto por Esteban, sino por la versión de sí misma que le había permitido brillar a costa de apagarla. Pero ese dolor ya no la detenía, la impulsaba. El silencio que tanto habían criticado estaba construyendo algo grande, algo que nadie, ni siquiera ella, había imaginado. Y justo cuando pensaba que había recuperado el control de su vida, estaba a punto de encontrarse con alguien que cambiaría su destino por completo. ¿Quieres que siga con la siguiente parte de esta historia? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. Marina llegó a la conferencia con una carpeta en la mano y una serenidad que había aprendido a construir día tras día. El auditorio estaba lleno: empresarios, expertos en tecnología, juristas, estudiantes. Sin embargo, nada de eso la intimidaba. Había estudiado su ponencia hasta la madrugada. Sabía lo que iba a decir. Sabía quién era ahora. Y cuando subió al escenario, las luces blancas iluminaron a una mujer completamente distinta de aquella que meses atrás firmaba papeles de divorcio con las manos frías. Lo que no sabía era que, sentado en primera fila, estaba Alex Valdés. Lo reconoció por la discreción con la que observaba el escenario, por el porte seguro pero sin arrogancia. Tenía 41 años, fundador de una de las empresas tecnológicas más influyentes del país. Su compañía se había convertido en referente mundial en ciberseguridad e inteligencia artificial, y su fortuna, que superaba los 800 millones de euros, lo había convertido en uno de los solteros más deseados. Pero lo que más llamaba la atención en ese hombre no eran sus cifras, sino la forma en que escuchaba. Cuando Marina comenzó a hablar, Alex no apartó la mirada. No miró el móvil, no hojeó documentos, no disimuló interés. La escuchó como si el resto del auditorio hubiera desaparecido. Marina, sin embargo, no se dio cuenta hasta el final, cuando los aplausos resonaron por toda la sala, y él fue el primero en ponerse de pie. Tras la conferencia, ella se retiró a una mesa lateral para guardar sus notas. Quería pasar desapercibida. No estaba acostumbrada a ser el centro de nada. Pero entonces lo oyó. Tu intervención ha sido brillante. La voz de un hombre tranquilo, cálida, segura. No solo por el contenido, sino por la claridad. No es común encontrar a alguien que hable de derecho digital con esa precisión.
Marina levantó la vista y Alex estaba allí, a menos de 1 metro. «Gracias», respondió ella, intentando mantener la compostura, aunque por dentro sentía un extraño cosquilleo. «Es un tema complejo, pero me apasiona». «Se nota», sonrió él. «¿Puedo invitarte a un café? Me gustaría hacerte un par de preguntas. Técnicas». No había nada seductor en su tono ni dobles intenciones, solo curiosidad genuina. Marina dudó un segundo, pero asintió. «Era solo un café», se dijo. «Un café entre profesionales». Se equivocaba. La conversación duró más de 3 horas. Comenzaron hablando de brechas legales, de inteligencia artificial, de ética tecnológica, pero pronto la charla se volvió más humana. Alex le contó que también había pasado por un matrimonio difícil, que había sido dejado por trabajar demasiado, y que durante años creyó que el fracaso lo definía. Marina, sorprendida por esa vulnerabilidad, compartió parte de su propia historia, aunque sin entrar en detalles dolorosos. Y mientras hablaban, ocurrió algo inesperado. Se rieron. Mucho. Como si se conocieran desde hacía años. Al despedirse, Alex no improvisó un gesto dramático ni buscó impresionarla. Solo dijo: «Me ha encantado escucharte. Si te gustaría continuar esta conversación algún día, estaré encantado». «Claro», respondió ella, sin pensarlo demasiado. En los días siguientes, los encuentros se repitieron casi sin planearlos. Un paseo por el Parque del Retiro, un almuerzo rápido entre reuniones, una noche de teatro donde se encontraron riéndose de la misma escena. Marina se sentía cómoda con él, demasiado cómoda, quizás, pero no había presiones, ni prisas, ni la sensación de que tenía que demostrar nada. Un martes por la tarde, mientras caminaban por la Gran Vía, Alex se detuvo bajo la luz cálida de un escaparate. «Marina, quiero que sepas algo», dijo él con esa honestidad que comenzaba a ser su sello. «No busco apresurar nada, pero me gusta estar contigo, y no por lo que has vivido, sino por quién eres ahora». Ella lo miró sin saber qué decir. Sus últimas experiencias le habían dejado cicatrices difíciles de esconder. Había aprendido a no confiar demasiado rápido, pero había algo en ese hombre, su calma, su transparencia, su respeto absoluto por su espacio, que desarmaba todas sus defensas. Esa noche, al llegar a casa, Marina se sentó en la cama y respiró hondo. ¿Estaba lista para abrir la puerta a alguien nuevo? ¿O el miedo hablaba más fuerte que ella? Y aquí la pregunta para ti, que estás viendo este vídeo. ¿Crees que después de una gran traición, uno debe darse una nueva oportunidad en el amor? ¿O es mejor esperar a sanar por completo antes de conocer a alguien nuevo? Déjalo en los comentarios. Marina aún no lo sabía, pero lo que estaba construyendo con Alex no era un romance impulsivo. Era algo más profundo, más lento y mucho más fuerte. Algo que la llevaría, tarde o temprano, a la noche que cambiaría su vida para siempre. Cuando Marina abrió el sobre negro con el sello dorado, no entendió al principio la magnitud de lo que sostenía entre las manos. Era la invitación oficial a la gala anual de la Fundación Real, uno de los eventos más exclusivos del país. Políticos, empresarios, aristócratas, artistas, todo el poder y todo el brillo reunido en un solo salón. Pero lo que hizo que el corazón se le acelerara no fue la gala, sino el nombre escrito junto al suyo. Alex Valdés, a su lado, como acompañante oficial. Alex se lo había entregado esa tarde, en su ático con vistas a la ciudad, como quien ofrece no una invitación, sino una declaración silenciosa. «No tienes que decir que sí», le había dicho. «Te lo ofrezco porque quiero compartir ese espacio contigo, pero si no te sientes preparada, no pasa nada». Marina no respondió de inmediato. Sabía perfectamente lo que significaba aceptar. Miradas, murmullos, fotógrafos. Y sobre todo, sabía quién estaría ahí. Esteban. Los del bufete de su exmarido asistían todos los años.
Él nunca faltaba. Le encantaba ser visto. Le encantaba presumir. Y ahora aparecería con su joven novia del brazo, convencido de que su vida había mejorado desde que dejó atrás a su esposa fría. Pero si ella asistía, si entraba del brazo del hombre más admirado de la sala, nada sería igual. Esa noche, mientras intentaba dormir, Marina se dio cuenta de que no tenía miedo de ver a Esteban. Lo que tenía miedo era de ver su propia reacción. ¿Temblaría? ¿Dudaría? ¿Se sentiría pequeña? Pero luego recordó algo que Alex le había dicho hacía semanas. La fuerza no siempre hace ruido, a veces solo respira. Y decidió aceptar. Los días siguientes se convirtieron en una operación estratégica. Eligió el vestido tras descartar una docena. Finalmente, uno blanco, elegante, sobrio, que abrazaba su figura con una sofisticación que nunca antes se había permitido. Cambió su peinado. Mandó ajustar sus zapatos. Se miró en el espejo varias veces, no para comprobar si se veía hermosa, sino para convencerse de que la mujer que veía era realmente ella. El día de la gala, Alex llegó a buscarla en un coche negro de líneas perfectas. Cuando la vio bajar las escaleras, su respiración se detuvo por un instante. «Estás impresionante», susurró, sin exageración, sin teatralidad. Ella bajó la mirada, sintiendo algo parecido a vértigo. El trayecto hacia el Palacio Real fue silencioso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de electricidad, de expectativa, de dos vidas que estaban a punto de cruzar un umbral. Cuando el coche se detuvo frente a la alfombra roja, Marina lo sintió. El estallido de flashes, el murmullo inmediato, la atención repentina. Alex rodeó el auto y abrió la puerta para ella, y en el instante en que su pie tocó la alfombra, los fotógrafos reaccionaron como un solo organismo. Los focos iluminaron su vestido, su postura, su rostro firme pero sereno. Alex le ofreció el brazo y ella lo tomó. Y mientras caminaban, Marina no escuchaba su propio corazón. Escuchaba cómo se quebraban, una a una, las viejas cadenas que la mantenían unida a su pasado. Al entrar al salón principal, todo se detuvo. Primero una conversación, luego otra, luego otra. Cientos de ojos se giraron hacia ellos, y entre esos ojos estaban los de Esteban. Estaba en la zona del bar, con un whisky en la mano y su novia del brazo. La mueca de autosuficiencia se congeló en su rostro. Lo invadió primero la sorpresa, luego la incredulidad, y después algo más oscuro. Marina sostuvo su mirada durante 2 segundos, que parecieron eternos. No había odio, no había miedo, no había rencor. Había algo más devastador: indiferencia. Alex la guió hacia un grupo de empresarios que la recibieron con sonrisas de respeto. La presentaba con orgullo. Ella es Marina Latorre, una profesional excepcional. «Encantada», respondía ella, con una calma impecable. Y lo más increíble, la escuchaban, la valoraban. Nadie la miraba como la exmujer de... Nadie se preguntaba si merecía estar allí. Ella ocupaba ese espacio con legitimidad propia, con una presencia que irradiaba seguridad. Esteban no dejaba de mirarla desde lejos. Su novia intentaba hablarle, pero él parecía ciego, mudo, inmóvil. En un momento, Marina se acercó a una de las mesas principales junto a Alex. El presidente de la fundación subió al escenario. Agradeció a los benefactores, mencionó nombres, entre ellos el de Alex, obviamente. Pero entonces dijo otro nombre, un nombre que hizo que varias cabezas se giraran. «Queremos también agradecer en especial a la abogada Marina Latorre, quien ha dedicado más de 150 horas de asesoría legal gratuita al proyecto de protección digital para menores. Su trabajo ha sido fundamental para el avance de esta iniciativa». El salón aplaudió. Marina sintió un temblor en la garganta. No esperaba aquello. No lo había pedido. Era simplemente reconocimiento real. Esteban, desde su mesa, palideció. Cuando Marina volvió a sentarse,
Alex tomó su mano bajo la mesa, discretamente. Nadie lo vio, pero ella lo sintió como un ancla, como un «estoy contigo», como una verdad que no necesitaba explicarse. Más tarde, durante el baile, Alex la invitó al centro del salón. No era un gran bailarín, se lo confesó con una sonrisa tímida, pero quería ese momento con ella. Marina apoyó la cabeza en su hombro, escuchando la música, sintiendo cada latido en sincronía con el suyo. Y allí, entre luces doradas y murmullos lejanos, entendió lo más importante. La mejor venganza no era humillar a quien te rompió, era ser feliz, tan feliz que tu pasado ya no pudiera alcanzarte. 6 meses después de aquella noche inolvidable, la vida de Marina ya no se parecía en nada a lo que había sido antes del divorcio. Vivía entre dos espacios, su propio apartamento, que ahora era un refugio luminoso, y el ático de Alex, donde cada tarde parecía tener el brillo cálido de un nuevo comienzo. El aire olía a jazmín, a café recién hecho y a tranquilidad, una tranquilidad que ella no había conocido jamás. Esa tarde de mayo, Marina estaba sentada en la terraza, con una taza de té entre las manos, mirando la ciudad extenderse bajo sus pies como un océano de luces. Había recibido una noticia importante esa misma semana. El bufete quería ofrecerle una sociedad. Su nombre estaría en la placa de la entrada. Su trabajo, su dedicación, su silencio, por fin tenían un valor que el mundo reconocía. Alex salió a la terraza con 2 copas de vino y se sentó junto a ella. No hablaron al principio, solo respiraron juntos, disfrutando del aire templado y del silencio compartido. Era un silencio distinto al del pasado. No era un silencio que pesaba, era un silencio que curaba. «Hoy me crucé con Esteban», dijo Marina finalmente, sin dramatismo. Alex la miró con calma, esperando que ella siguiera. «Iba con Laura, o más bien, parecía que ella iba con él mientras él caminaba sin ganas. Cuando me vio, me saludó con la cabeza. Un gesto torpe. No supe si era vergüenza o arrepentimiento». «¿Y tú qué sentiste?», preguntó Alex suavemente. Marina lo pensó un instante. «Nada», respondió, sorprendida incluso de lo fácil que había sido decirlo. «Absolutamente nada». Ese nada no significaba vacío. Significaba libertad. Había pasado meses reconstruyéndose pieza por pieza, ya no para demostrar algo, sino para volver a reconocerse. Y ahora, al ver a su pasado caminar delante de ella sin peso ni importancia, entendió que había ganado la batalla más difícil, la interna. Alex sonrió, orgulloso. «Estoy feliz por ti», dijo. «No por lo que pasó con él, sino por lo que lograste contigo misma». Marina apoyó su cabeza en su hombro. Era increíble pensar que solo un año atrás estaba firmando papeles de divorcio, rota y juzgada, sintiéndose invisible. Y ahora la vida era otra cosa. Era luminosa. Era suya. «Quiero darte algo», susurró Alex, sacando una pequeña caja de terciopelo azul. El corazón de Marina dio un vuelco. No estaba preparada para un anillo, no tan pronto. Pero cuando abrió la caja, su respiración se entrecortó. No era un anillo, era una llave. «Es de una casa en la sierra», explicó él. «Un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza. Pensé que podría ser nuestro refugio, para escapar del ruido, para trabajar, descansar, vivir, sin expectativas, sin presiones. Solo nosotros, sin prisas». Marina bajó la mirada hacia la llave. Una llave no era una boda, era un hogar, una invitación, una puerta que se abría a una vida que ella siempre quiso, pero nunca se había atrevido a imaginar. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Oye, oye». Alex rió suavemente, limpiándole una lágrima. «No llores». «Lloro porque soy feliz», respondió ella, riendo también. «Porque por fin encontré a alguien que entiende que amar no es poseer, es acompañar». Se abrazaron, no como 2 personas que escapaban del pasado, sino como 2 que elegían el futuro, sin dramatismos,
sin palabras grandilocuentes, solo amor adulto, amor tranquilo, amor honesto. Mientras el sol se ocultaba tras los edificios, Marina cerró los ojos y recordó todo: las miradas de desprecio, los murmullos, el divorcio silencioso, el juicio ajeno, la soledad, el miedo. Y luego recordó la gala, la alfombra roja, las miradas que se rendían ante su resurgir, el orgullo en los ojos de Alex, la calma en su pecho mientras bailaban. Había ganado. No una guerra contra su exmarido, no una competencia contra la pasante, no una demostración pública. Había ganado la batalla por sí misma. El silencio, ese silencio que tantos confundieron con debilidad, había sido su arma más poderosa. Mientras otros hablaban, opinaban, juzgaban, ella construía. Mientras la señalaban como derrotada, ella renacía. Mientras la daban por perdida, ella escribía su victoria. Y ahora, mirando el horizonte desde la terraza, con la llave en la mano y el corazón en paz, entendió que la vida siempre recompensa a quienes avanzan sin perder su esencia. Si crees que esta historia demuestra que la verdadera fuerza está en seguir adelante, en reconstruirse y en encontrar un amor que te valore por quien eres, entonces dale like, suscríbete y acompáñanos en más historias como esta.